unos versículos que hablan de las cualidades y actitudes de los ciudadanos del reino. ¿Ya? Entre las comunidades separatistas en Corán, aquellos que se quedaron hermanos con los pergaminos del Mar Muerto, que es una historia que no tiene nada que ver con el versículo, descubrieron después en el siglo XX. Había un manual de discípulos conocido como IQS por los eruditos. Algunas personas piensan que Mateo 18 piensan, ¿eh?, que Mateo 18 es una versión de la iglesia primitiva del manual del discípulo, ¿ya? Porque de eso se trataba este manual que mencionamos antes. Sin embargo, hermano, hay grandes diferencias entre Mateo 18 y lo que los esenios de Qumran tenían. Su manual de discípulo trataba con muchas reglas específicas. Aquí, hermano, Jesús trata con principios y actitudes que deberían de marcar a su pueblo a medida que se llevan bien con los demás. Eso es lo que el manual de Jesús, ¿no es cierto?, nos enseña. El corazón de un niño para los pequeños de Dios. Esto tiene un significado. Los discípulos hacen una pregunta porque seguimos con la vanidad, el deseo del poder, de quién va a ser el mayor, quién va a ser el menor, y estamos preocupados de cosas que en el cielo no nos van a servir si llegamos o aquí en la tierra a vivir con Cristo, ¿no es cierto? Porque el mayor siempre va a ser Cristo, no, nosotros no tenemos ninguna autoridad. Pero aquí los discípulos tenían esa inquietud, quién iba a ser el mayor. Entonces los discípulos le hacen una pregunta a Cristo. En aquel tiempo, dice, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? Los discípulos a menudo, hermano, se preocupaban por la cuestión de la grandeza, lo que estábamos conversando. Parecía que hacían esta pregunta pensando que Jesús ya había escogido a uno de ellos como el mayor, o como si quisieran que Jesús escogiera a uno de entre ellos. ¿Sí? De eso estaban preocupados los discípulos. Podemos imaginarnos, hermano, a los discípulos discutiendo entre ellos acerca de cuál de ellos era el mayor, como lo hicieron en Lucas 22:46, hermano, y en otros lugares. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Esto pasó cuando Jesús les pidió que oraran, porque él estaba, ¿no es cierto?, orando, esperando el momento, estaba conversando con su padre y le dijo que ellos oraran y ellos se quedaron dormidos. Entonces les llama la atención. Y después diciendo hay que dejar que Jesús resuelva esto. Claro, Jesús tenía que resolver. ¿Quién iba a ser el mayor? Porque ellos no podían resolver. No tenían autoridad para resolver. Él habló de su humillación. Ellos pensaban de su propio progreso. Y eso era al mismo tiempo. Mientras Jesús, ¿no es cierto?, hablaba de su humillación, ellos pensaban en su propio progreso. Y eso era al mismo tiempo que Jesús estaba sufriendo. Es el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Los discípulos querían saber quién tenía la posición más alta en la administración que Jesús establecería prontamente. Ellos pensaban que ya Jesús iba a establecer su reino en la tierra y que aquí ellos iban a ser, ¿no es cierto?, líderes importantes. De eso estaban preocupados, de ser los mayores. Sin duda, hermano, ellos imaginaban un reino temporal del Mesías, en el cual lugares serían otorgados.
O sea, puestos serían otorgados por Jesús a ellos que eran los que lo seguían. Eso soñaban, hermano, con una distribución de honorarios y oficios, una monarquía terrenal, como los reinos terrenales. Pero Jesús usa a un niño, hermano, como ejemplo de humildad. Y llamando, dice Jesús, a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo, que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? No era lo que ellos pensaban, no era la grandeza que ellos debían tener, la sabiduría, sino que tenían que hacerse humilde como un niño. Y llamando Jesús a un niño, ¿no es cierto? Jesús tal vez respondió la pregunta, ¿quién es el mayor? Apuntándose a sí mismo. En lugar de eso, Jesús trajo su atención hacia su naturaleza, haciendo que vean a un niño como ejemplo. El hecho de que el niño vino, ¿no es cierto?, cuando Cristo lo llamó, hermano, dice acerca de Jesús que él era un hombre, un tipo de hombre al cual los niños irían voluntariamente, sin temor. También nos dice algo acerca de Pedro. Si Pedro realmente fuera a ser considerado como el primer papa, en la manera que los papas son considerados en la teología e historia católica romana, hermano, Jesús debió haber declarado que Pedro era el mayor en el reino de los cielos, pero Cristo no lo hizo. Hay una tradición de que el niño creció a ser Ignacio de Antioquía, quien después resultó ser un gran siervo en la iglesia, un escritor y finalmente un mártir para Cristo. No os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto probablemente, hermano, era una gran decepción para los discípulos. Ellos sabían que en ese día los niños eran considerados más como propiedad que como individuos. Era entendido que ellos podían ser vistos, pero no escuchados. Esa es la opinión que tenían ellos en ese tiempo de los niños. Jesús dijo que tenemos que tomar este lugar para entrar en el reino, mucho menos ser el mayor en el reino. Un niño era una persona sin importancia en la sociedad judía, sujeto a las autoridades de los ancianos, no siendo tomados en serio, excepto con las responsabilidades. Eran hermanos a quienes se les tenía que cuidar, no alguien a quien admirar. Y ellos necesitaban a alguien a quien admirar. Los niños no son una amenaza. No tenemos miedo de toparnos con un niño de 5 años en un callejón oscuro. Nadie tiene miedo de encontrarse con un niño. Cuando tenemos una presencia dura e intimidante, hermano, no somos como Jesús. No somos como Jesús. Debemos tener una mirada mansa y humilde como la que tenía Jesús. Los niños no son buenos para engañar, son bastante ingenuos y fallan en engañar a sus padres. Cuando somos buenos para esconder nuestra identidad y engañando a los demás, no somos como Jesús. El niño es un ejemplo ideal, hermano, no de inocencia, pureza o fe, sino de humildad y de desinterés en su estatus social. Al niño no le interesa el estatus social, al niño le interesa estar bien, tranquilo, ¿no es cierto? Que no lo molesten, tener sus padres cerca, que no les falte nada, y nada más. Ellos no quieren tener un estatus social alto.
¿ya? Ser una autoridad, ¿no? No piensan en eso todavía. Jesús sabe que debemos devolvernos a ser niños pequeños. No está en nuestra naturaleza tomar un lugar bajo y humillarnos a nosotros mismos, hermano. No está en nuestra naturaleza, queremos ser grandes, queremos crecer, queremos tener alto dinero, queremos tener la mejor casa, la mejor televisión, el mejor auto. Así somos los humanos. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Jesús entonces abordó el tema de ser mayor. Cuando llenamos el lugar humilde que un niño tenía en esa cultura, entonces nosotros estamos en camino para ser mayores en el reino. Ahí recién podemos ser mayores. La humildad en sí mismo no se refiere, hermano, a la accesia arbitraria o una modestia falsa, sino la aceptación de una posición inferior, como Jesús lo hizo. Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, que está hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia en cuanto a la humildad? Cristo se humilló por nosotros y los discípulos querían un estatus social más alto, un puesto más alto. Los niños, hermanos, no intentan ser humildes, pero sí lo son. Y eso lo mismo en el caso de las personas que son llenas de gracia. Cuando una persona es llena de gracia, es una persona humilde. La imitación de la humildad es repugnante. La imitación, la realidad es atractiva. Cuando realmente somos humildes, nos volvemos atractivos. Pero cuando nos hacemos humildes y por imitación, nos volvemos repugnantes. La gente que se da cuenta nos va a rechazar. Por eso dice que la realidad, el ser realmente humilde, es atractiva. Sabemos que realmente un hombre fue el mayor en el reino. Un hombre fue mayor en el reino, hermano, y sigue siendo el mayor en el reino, y es Jesucristo. Esto significa que Jesús mismo fue humilde como un niño. No se preocupaba por su propio estatus. Él no tenía que ser el centro de la atención. Él no podía engañar y no tenía una presencia intimidante, hermano. Era como un niño. Ay de aquel que cause que uno de estos tropiece, dice el Señor en el versículo 5 y 6. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuere que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. ¿A qué se refieren esto con hacer caer a los pequeños hermanos? Nosotros los cristianos que llevamos tiempo caminando, conociendo la palabra de Dios, que engañásemos a las personas que están llegando para hacerlas retroceder y apartarse de los caminos de Cristo, a nosotros nos llega esta palabra. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. Para los engañadores, para los mentirosos. Pero cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, dice el Señor. Ya que la naturaleza de Jesús es como uno de estos niños. Como nosotros tratemos a aquellos que son humildes como niños, demuestra que pensamos, hermanos, de la naturaleza de Jesús. No son bienvenidos porque son grandes, sabios o poderosos,
sino porque vienen en el nombre de Jesús. Ellos le pertenecen a Él. El hecho esencial en la transformación que Cristo obra es en que Él cambia a los más grandes, hermanos, en niños pequeños. Esa es la obra de Cristo en nosotros, transformarnos en seres humildes. En realidad, hermano, es fácil despreciar a los humildes. Es fácil. Ellos son perdedores. El tipo que nunca logrará algo en nuestro mundo, competitivo y agresivo, porque ese es el mundo que tenemos en este momento. Pero sin embargo, cuando despreciamos a los humildes, también, hermano, despreciamos a Jesús, porque el más humilde de los humildes fue Jesús, y es Jesús. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, dijo Jesús, lo toma muy en serio cuando uno de sus pequeños es guiado al pecado. Pequeños no solamente significa niños, hermano, sino que aquellos que se humillan a sí mismos como niños en la manera en que Jesús es descrito. Es una cosa malvada pecar. Y es mucho más malvado el guiar a otros al pecado. Pero guiar a los pequeños de Jesús al pecado, hermano, es mucho peor, porque entonces tú das comienzo a alguien a entrar en un patrón o modelo de pecado que corrompe cualquier inocencia, hermano, que tenga. Mejor, dice el Señor, le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en el mar. Aquí se describe un castigo severo, hermano. Sería mejor para el ofensor recibir el castigo de la piedra de molino. La piedra y cualquiera que fuese atado a ella se hundiría por seguro y nunca saldría. Y esto era una piedra de molino grande. La mayoría de las piedras de molino eran herramientas de mano para uso doméstico. Aquí es una piedra pesada que era jalada por un asno. En la parte profunda del mar. Además, hermano, la viva imagen de ahogamiento era un terror para el judío. A veces el ahogamiento era un castigo romano, pero nunca uno judío. Los romanos tenían ese castigo, pero no los judíos. Y las ofensas, hermano, son inevitables, pero no debemos de tener ninguna parte en ofender. Hay el hay, un hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Qué terrible, un hay de aquel hombre que por quien viene el tropiezo. Hay del mundo por los tropiezos. El primer hay, hermano, es un grito de compasión por un mundo en peligro de ofensas. ¿Ya? El segundo hay es una advertencia para aquel que trae o introduce maldad en otros. Dios lo había ordenado en la sabiduría de su providencia, que no va a frenar los deseos de los corazones de todos los hombres, sino que sufrirán por caminar en sus propios caminos. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Vivimos, hermanos, en un mundo caído y es inevitable que el pecado, dolor y tropiezo vengan. Sin embargo, la persona quien traiga el tropiezo culpable ante Dios y no tiene excusa. Ese no tiene excusa. Esto nos enseña que sí podemos dejar ir el enojo y la amargura por las personas que han hecho algo en nuestra contra, hermano. O sea que podemos perdonar a esas personas. Dios ha prometido tratar con aquellos por quien viene el tropiezo. Si Dios promete tratar con aquellos
que han hecho tropezar a los suyos, demuestra que Él defiende, hermano, y protege a los suyos. Esto nos enseña que en Jesucristo ninguna otra persona puede arruinar nuestra vida. Estamos en Cristo Jesús, hermano. Ninguna persona, nadie puede arruinar nuestra vida. Si ellos traen tropiezo a nuestra vida, Dios tratará con ellos. Pero no nos abandonará en nuestro tiempo, ni en la eternidad. Esa es la promesa del Señor. A la luz, versículo 8 al 9, a la luz de la sentencia que les espera a aquellos que causan a otros a pecar, vale la pena sacrificarlo en la batalla en contra del pecado, ¿no? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Algunas personas, hermanos, solamente se mantienen alejados del pecado porque les es fácil o les conviene. Jesús nos advierte que debemos estar dispuestos a sacrificar en la pelea en contra del pecado. Debemos estar dispuestos a sacrificarse. Que nada es peor que enfrentar la ira de un Dios de justicia. Jesús nos enseña, nos advierte que debemos estar dispuestos a sacrificarse en pelear en contra del pecado. Porque nada, hermano, es peor que enfrentar la ira de un Dios de justicia. Realmente, hermano, es mejor sacrificarse en la batalla en contra del pecado, ahora, que enfrentar el castigo de la eternidad después. Si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Hay serios problemas, hermano, en tomar estas palabras como una instrucción literal en vez de transmitir una actitud. El problema no es solamente en el daño físico y obvio que uno podría poner sobre sí mismo, sino también en el problema de que la mutilación corporal no va lo suficientemente lejos para controlar el pecado, hermano. Necesitamos ser transformados desde el interior hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Si me corto mi mano izquierda, aún puedo pecar con mi mano derecha. Si me arrancan mi ojo izquierdo, aún puedo pecar con mi ojo derecho. Y si todos mis miembros me son quitados, aún puedo pecar con mi corazón y mi mente. Dios nos llama, hermano, a tener una transformación radical, que cualquier tipo de mutilación corporal pueda abordar. Otra referencia a nuestra responsabilidad de proteger a los pequeños de Dios, hermano. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El Señor hace hincapié, hermano, que no debemos ser piedra de tropiezo para los que vienen llegando a sus caminos, que debemos ayudarlos a avanzar en los caminos del Señor y no a frenarlos o hacerlos salir de la iglesia. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque la mente y el ojo de Dios, hermano, siempre está sobre los pequeños. Hacemos bien en tratarlos con amor y respeto. Dios protege a los humildes. Cuando un hermano viene llegando a la iglesia, hermano, sin conocimiento a lo mejor de la palabra, sin saber al lugar que llega, donde piensan como cuando yo llegué a la casa de oración, que solamente le faltarían las alitas para volar al cielo,
Entonces nosotros no podemos hacer un trabajo que los haga retirarse de la casa de oración. Al contrario, tenemos que traernos hacia nosotros. Sus ángeles. Esto a menudo, hermano, es tomado como referencia a los ángeles guardianes. Ciertamente, tenemos ángeles velando por nosotros y ministrando a nosotros. En Hebreos 1:14 nos dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Pero hermano, no hay necesidad de limitarlo a un solo ángel, al ángel de la guarda, no, en específico, no, son muchos los ángeles. Los discípulos deben compartir el corazón de Jesús y cuidar a los individuos. Porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ha venido para salvar lo que se ha perdido. Se refiere a Cristo, el Hijo del Hombre. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece que el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, hermano, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto, os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Esto es un ejemplo para la iglesia. Cuando un hermano, cuando un hijo de Dios se descarría, el pastor va por esa oveja. Y cuando la toma en brazos, ¿no es cierto?, y la trae de nuevo al redil, él siente más gozo por esa oveja que por las 99 que dejó atrás. Así, hermano, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Referimos a lo que les dije antes, a los hermanos que vienen llegando, ¿no es cierto? Y a ninguno. Dios no quiere que se pierda ninguno de los que estamos en sus caminos. Nos deja, dice, las 99, va por los montes a buscar la que se había descarriado. Esta historia, hermano, demuestra valor que Dios pone en los individuos. Jesús nos exhorta a reflejar el mismo cuidado. Esta parábola, hermano, sin embargo, diferente a la parábola de la oveja perdida registrada en Lucas 15:37. La evidencia sugiere que estas son dos parábolas similares, ambas enseñadas por Jesús, pero con enfoques muy diferentes. Aquí Jesús enfatizó el amor y cuidado que debiéramos tener para todos en la comunidad cristiana. La primera tentación es despreciar a uno porque solamente es uno. La siguiente es de despreciar a uno porque ese uno es muy pequeño. La siguiente, quizás la forma de la tentación más peligrosa, hermano, es de despreciar a ese uno porque ese uno se ha descarriado. La que se había descarriado, ¿qué hacía el pastor con la oveja que se descarrió? Aquí Jesús nos dice, o como hemos de amar a los pecadores, ya que Jesús nos amó a nosotros y murió por nosotros mientras todavía éramos pecadores. Nosotros éramos pecadores, estábamos descarriados, pero Jesús fue por nosotros. Jesús deja las 99 y va por la perdida, hermano. Así debemos ser nosotros con los hermanos que se alejan de repente, ¿no es cierto?, de los caminos. De cierto os digo que se regocija más por aquella, dice, el pastor estaba feliz cuando encontró a la oveja. No estaba enojado ni amargado por haber trabajado tan duro o por su tiempo perdido. Su gozo rebosaba porque había encontrado a su oveja perdida. Esta parábola,
hermano, nos demuestra el carácter del amor de Dios, siendo como el cuidado que el pastor le da a sus ovejas. Es amor individual, es un amor paciente, es amor que busca, es amor que se regocija, hermano, es amor que protege, es un amor incomparable. Si no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Algunos toman como una garantía que antes de una edad de rendición de cuentas, los niños son salvos, hermano. Pero esto no solamente es absolutamente cierto con los hijos de creyentes, ¿ya? En 1 Corintios 7, versículo 14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué nos quiere decir? Que si el hombre es creyente, el hombre sigue a Cristo, sus hijos van a ser santos. Y la mujer, ¿no es cierto?, va a ser santificada en su marido. Y si es al revés, si la mujer es la creyente y el marido no, el marido va a ser santificado en su mujer y sus hijos serán santos, no inmundos. Para el resto, hermano, solamente podemos confiar en la misericordia de Dios y en saber que el juez de la tierra hará lo correcto. Que sé que en Génesis 18:25 nos dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Si han pecado contra ti, ve y confronta al culpable directamente. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ve y reprende estando tú y él solo. Es esencial, hermano, que vayamos primero con el hermano que nos ha ofendido, no quejándose y estar diciendo chismes de otros, especialmente bajo el disfraz de una petición de oración o buscando consejo, sino que hablar con la persona directamente. Esa es la forma correcta de solucionar los problemas con un hermano. Y si ese hermano te escucha, te has ganado un hermano. ¿Ah? Pero no comentarlo a espaldas de ese hermano lo que sucede. Las cosas las arreglamos de frente. ¿Ya? Sería equivocado, hermano, que cualquier persona tomara la palabra de Jesús como comando para confrontar a tu hermano con cualquier pecado que ha cometido en tu contra. La Biblia dice que debemos ayudarnos unos a otros y tener paciencia hacia los demás. Pero sin embargo, hermanos, claramente hay algunas cosas con las que no debemos tener paciencia y se deben de abordar. Eso nosotros tenemos que sopesar cuáles son aquellas que debemos tener paciencia y las que no, que debemos abordar. Podemos decir que Jesús nos da dos opciones cuando tu hermano peca contra ti. Puedes ir directamente con él y confrontarlo, o puedes dejar el asunto bajo la paciencia cristiana, soportarse los unos a los otros. Otras opciones, hermano, aferrándose a la amargura, represalia, chismeando con otros cerca del problema, no es permitido ni aconsejable. Es mejor enfrentarlo con el hermano directamente. No debemos permitir, hermanos, que la culpa nos amargue en nuestro seno, manteniendo un silencio malhumorado. Ni hemos de ir a publicar el asunto, debemos
de buscar al ofensor y decirle su falta como si él no lo estuviera al tanto de esto, como si quizás no lo esté. Si te oyere, hermano, has ganado a tu hermano. Tú lo has ganado de dos maneras. Primero, el problema se ha aclarado. Quizás te diste cuenta que él estaba correcto en ciertos puntos y él se dio cuenta de que tú estabas correcto en otros puntos. Pero el problema, hermano, se ha resuelto directamente. Segundo, tú lo has ganado porque no le has hecho mal a tu hermano al ir a otro, con chismes y la mitad de la disputa. Por eso, hermano, que es importante destacar que Jesús nos dijo que tu hermano debe estar de acuerdo contigo y arrepentirse inmediatamente ante ti. Al principio es importante que él te oyere. Mas si te oyere, toma aún contigo a uno, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Si no los oyere, si no los oyere, a ellos dilo a la iglesia, y si no le oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y es cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. ¿A qué se refiere esto? El círculo de personas, hermano, en la situación solo puede incrementar si la persona que nos ofendió se rehúsa a escuchar. Si la persona escucha, no es necesario llevar testigo. Si la actitud necia y sin arrepentirse continúa, han de ser negados de estar en compañerismo. Tenlo por gentil y publicano, dice la palabra. También es verdad que uno o dos, después de escuchar ambos lados de la historia, puedan resolver el asunto asignando responsabilidades diferentes de lo que había pensado el ofensor. Al principio, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La meta debe ser la restauración de la más que comprobar que uno de los dos estaba lo correcto o lo incorrecto, hermano. De restaurar, ¿no sé?, lo que se había roto. Aunque es una cosa muy imprudente interferir en las peleas, hermano. Sin embargo, en este texto es muy claro. No vamos a interferir en una pelea, que debemos estar dispuestos a ser uno de los dos o tres quienes asisten para resolver una diferencia. No vamos a ir a pelear. Vamos a tratar de solucionar una diferencia. La persona que no se ha arrepentido debe ser tratada al igual que un gentil o publicano, con un amor grande, con la meta de traer un arrepentimiento completo, hermano, y reconciliación. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, si el problema no se puede resolver, se debe tratar a esta persona por gentil o publicano. Pero primero lo tratamos con amor, ¿ya? Con un amor grande. ¿Cuál es la meta? De traerlo al arrepentimiento completo y a la reconciliación. Ahora, si el problema no se puede resolver, entonces hay que tratarlo como un gentil o un publicano. Este sentido de rechazarle la posición completa, hermano, y participación en el cuerpo de Cristo, es a lo que se refiere Pablo cuando dijo, el tal sea entregado a Satanás. En 1 Corintios 5, del 1 al 8. Ahí lo encuentra, hermano. Hay un sentido que la persona que no se arrepiente es castigada al ser colocada fuera de la bendición y la protección del compañerismo. No hay, hermano, por supuesto, una indicación en este verso en cómo o por cuál agencia y
La autoridad de la congregación debe ser ejercida. No se menciona a los ancianos o líderes de la iglesia, no. No se menciona. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Si este proceso, hermano, se hace con humildad y conforme a la palabra, esto representa bastante unión a los ojos de Dios. Aún si los que no se arrepienten se van a otra iglesia, uniendo y desuniendo, ejerciendo juicio en la conducta, aquí específicamente tratando el pecado como perdonable o al revés. Cada iglesia tiene las llaves de su propia puerta. Cuando esas llaves son usadas correctamente por la asamblea de abajo, el acto es rectificado en los cielos. Hermano, esta es la primera parte, lo vamos a dejar la segunda parte para otro día, ¿no es cierto? Pero para que vamos viendo que los discípulos, ellos querían un estatus, un puesto, ¿no es cierto? Pensando en que Cristo ya iba a establecer su reino terrenal. Eso es lo que ellos pensaban. Pero Cristo les va aclarando, ¿no es cierto?, a través de la palabra, que para ser el más grande tiene que ser como un niño, inocente, ¿no es cierto? Y así tenían que llegar a ser, y tenemos que llegar a ser todos los que aspiremos a llegar al reino de Dios. Que Dios los bendiga, hermano. Me alargué harto. Perdón.